Esta es la penúltima serie acerca de las fiestas que el Señor dijo a la nación de Israel que eran para siempre. Y hemos estado hablando acerca de que el Señor impuso estas fiestas porque fiesta es una manera de celebración, de festejar, de conmemorar, de alabar a Dios y disponer de un tiempo y un espacio para encontrarnos con Dios. Y este tiempo tiene que ser un tiempo muy solemne cada vez que venimos a la casa de Dios. No venimos a entretenernos, no es un club social, es un lugar donde venimos a encontrarnos con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Quizás usted puede disponer un tiempo para ir a algún cierto lugar y usted se prepara en su mente, se prepara aún en su vestimenta. Y cuando venimos a la casa de Dios tenemos que disponernos a venir a encontrarnos con nuestro Creador. Y en esta hora vamos a hablar de una celebración, de una fiesta que el Señor le dijo a la nación de Israel que celebrara. Y esta es el día de la expiación, que también se le conoce como el Yom Kippur. Y la Biblia nos habla en Levítico capítulo 23, en el versículo 27, dice de esta manera, dice: a los 10 días de este mes séptimo, está hablando del mes séptimo del calendario judío, dice: será el día de la expiación, tendréis santa convocación. Dice: y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. Y luego dice: para reconciliaros delante de Jehová nuestro Dios. Era un día de reconciliación con Dios. Cuando habla de la expiación es pagar la pena impuesta. Eso es la expiación. Era un pago por una paga que estaba impuesta por una culpa o un delito. El Señor así les había dicho. Y este día de la expiación fue un día santo, es uno de los días santos más solemnes de todas las fiestas que ocurrían una vez al año. Era el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo. Y este día, en el capítulo Levítico 16, nos da toda la narración de lo que tenía que hacerse. Y ese día el sumo sacerdote tenía que llevar a cabo rituales para expiar los pecados del pueblo. Que dijimos que tenía que llevar a cabo los rituales para hacer pagar esa pena impuesta. Eso es la expiación. Y para hacer, decía, expiar o para pagar la pena de los pecados del pueblo. Y en este ritual inició con Aarón, que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Y esto iba a ser para los futuros sacerdotes que iban a entrar a ese lugar santísimo. Y en el capítulo 16 de Levítico solamente veremos algunos versículos donde dice: Jehová dijo a Moisés, Levítico 16:2, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Detrás del velo era el lugar santísimo. Que dice: no en todo tiempo
entre en ese lugar, en el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Y le dice, ¿por qué no debe entrar? Para que no muera, porque no apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Había un lugar, era una mesa, y en esa mesa, en ese lugar, estaban las tablas de la ley. Estaba la vara de Aarón, estaban los panes, simbolizaba el maná. Estaban ahí dentro de ese lugar, y el propiciatorio era la tabla, la madera, la cubierta, y eso es lo que cubría donde estaba ahí la presencia de Dios. Cuando habla de propiciación, la propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Tenían que llevar estos rituales, y esta era una ceremonia que no tenía que tomarse a la ligera, porque el pueblo tenía que entender que la expiación por el pecado debía hacerse a la manera de Dios. Muchas veces la gente se acerca a Dios de una manera, pero Dios ha especificado la manera correcta en la cual nos podemos acercar a Dios, aún en este tiempo. Y antes de entrar en el tabernáculo, Aarón tenía que lavar su cuerpo y tenía que colocar una ropa especial. No sé, por ahí se puede ver, por ahí puse algunas imágenes. Tenía que tener una vestidura especial para poder entrar a ese lugar santísimo. Y él tenía que entrar, él tenía que separar un becerro y 2 machos cabríos. Él tenía que preparar eso como una ofrenda por el pecado de él y de su familia, pero también la sangre del becerro que había que esparcirla en el arca del pacto. Fíjese todo el ritual que tenía que hacer. Y esto, nosotros dijimos que estas fiestas, estas celebraciones, estas tienen un significado simbólico, pero también profético. Y él tenía que entrar ahí con la sangre de ese becerro, porque era un becerro y 2 machos cabríos. El becerro era el que se inmolaba, y la sangre de ese cordero tenía que rociarse, esparcirla en el arca del pacto. Pero después tenía que venir Aarón, debía traer los 2 machos cabríos. Uno era para ser sacrificado, y tenía que ser sacrificado a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Así lo dice la escritura en el 16:16, que dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. La nación de Israel, no solamente ellos traían el pecado, pero al entrar a la casa de Dios, ellos también cometían, hacían imperfecto, o hacían que no estuviera purificado y limpiado el tabernáculo de reunión, porque ahí, por eso tenía que esparcirse toda esa sangre en ese lugar, para que también fuera limpiado y purificado ese lugar del santuario. Y su sangre era rociada en el arca del pacto, pero el otro macho cabrío fue utilizado como un chivo expiatorio. ¿Qué se hacía? Aarón ponía sus manos sobre la cabeza de ese otro macho cabrío, y dice que ponía el macho cabrío, ponía sus manos en ese macho cabrío, y él confesaba sobre la cabeza de ese macho cabrío la maldad y la rebelión de los hijos de Israel.
Y luego, ¿qué hacía? Lo soltaba en el desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y lo vemos en el versículo 21, donde dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviaría al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Eso es lo que tenía que hacer Aarón con ese macho cabrío. Pero la sangre del primer macho cabrío se rociaba sobre el arca. Era un ritual, hermano, que apaciguaba la ira de Dios. Porque mire, hermano, Dios es un Dios santo y Dios no tolera el pecado. Ustedes podemos decir: Dios es bueno y Dios es amoroso. Sí, Dios es bueno y Dios es amoroso, pero Dios es un Dios santo. Dice que ninguna cosa inmunda y sucia puede estar en la presencia de Dios. Y por eso era necesario que todo esto sucediera. Pero el segundo macho cabrío llevaba los pecados del pueblo al desierto para que fueran olvidados y que la nación de Israel no se aferrara a esos pecados. Por eso la propiciación, hermano, es el acto de aplacar la ira de Dios. ¿Qué dijimos que era la propiciación? Es el acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido. Nuestro pecado, nuestras rebeliones ofende, hermano, la santidad de Dios. Dios no pasa por alto nuestras rebeliones, nuestros pecados. Por eso en el Antiguo Testamento tenía que suceder la muerte de estos animales, porque en la propiciación dijimos que era el acto de apaciguar la ira de Dios, mientras que la expiación es el acto de reparar el daño por el pecado y quitarlo del pecador. Fíjese lo que sucedía con esos machos cabríos. Uno era para expiarlo, que dijimos que era el acto de reparar el daño por el pecado y quitarlo del hombre. Pero el otro era el acto, o era el acto de la propiciación, de aplacar la ira de Dios sobre el hombre. Y podemos ver que este significado simbólico del ritual lo podemos ver primero en el lavado y la limpieza del sumo sacerdote. Por eso las ceremonias de lavamiento de los israelitas a menudo eran requeridas en todo el Antiguo Testamento. Si usted ve, aún en el Nuevo Testamento, después de que María tuvo a Jesús, ella tenía que presentar y ser purificada. La Biblia habla, en la versión 60 dice la purificación de ellos, pero en realidad era de ella, de María, porque no tenía que purificar a Cristo, porque Él era sin pecado, nació sin pecado, pero era la purificación de María. Eran rituales que tenía que ir al templo y tenía que limpiarse y que lavarse. Por eso estas ceremonias de lavamiento que tenía la nación de Israel simbolizaban el ser limpio del pecado. Si usted recuerda, cuando pecó el rey David en el Salmo 51, que lo hemos leído, hace una oración. El rey David, cuando dice en el 51:7, y dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve.
estaba haciendo una oración a Dios que lo purificara. Cuando habla del hisopo, el hisopo es un árbol pequeño que en sus ramas las utilizaban como para hacer un escobillón, una escobeta. Y se dice que el hisopo lo usaban, por decir, como un estropajo, o como alguien conocemos, una escobetilla. Y dice que se limpiaba cosas, artículos muy difíciles de limpiar. Entonces aquí el salmista David se refiere al hisopo para decirle: purifícame con hisopo y seré limpio. Porque él entendió y reconoció que el pecado que él había hecho de haber fallado a Dios en tomar una mujer ajena y luego quitar la vida del marido de ella, no era cualquier pecado, no era cualquier cosa. Por eso él clama a Dios y le dice: purifícame con ese hisopo, o sea, con ese tallador que solamente puede quitar y extraer los pecados más duros, más difíciles de quitar. Aún con ese le decía el salmista: límpiame, purifícame y lávame, decía, y seré más blanco que la nieve. Cuando la nación de Israel había pecado contra Dios, la Biblia habla que Dios estaba tan molesto, tan decepcionado de la nación de Israel, que le dice de una manera tan tremenda, le dice en Jeremías, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 22, le dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Imagínense, dice, aunque te laves con lejía. Se dice que la lejía es una solución de sales alcalinas con agua, y estas se utilizan en la limpieza como un desinfectante y un blanqueador. Y el Señor le había dicho a la nación de Israel, que había caído en la apostasía, había abandonado a Dios. Dios le había dicho: aunque tú uses ese detergente y ese blanqueador, no lo vas a poder quitar. Así, de esa manera tan fuerte les habla, porque ellos ni siquiera podían reconocer el pecado y la inmundicia de la idolatría y del abandono que habían tenido hacia Dios. Por eso constantemente en el Antiguo Testamento, cuando al principio del Nuevo Testamento habla de lavamiento con agua, porque es la que limpia. Por eso cuando el Señor Jesucristo, vemos el cumplimiento ahora en Jesús, cuando Él vino a hacer ese cordero que dice, cuando iba a que lo bautizaran, lo vio Juan el Bautista y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No iba a ser ese becerro, esos machos cabríos. Jesús representaba todo esto y lo ve, y él declara que él era el que iba a quitar el pecado del mundo. Y si nosotros vemos en Hebreos capítulo 7, vemos el cumplimiento de todo este ceremonial del cual hemos estado viendo en estos versículos de Levítico. Pero ahora vemos en Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 22, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que la muerte no podían continuar, porque morían. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores,
y mucho más sublime que los cielos. Qué maravilloso el Señor Jesús. Fíjese cómo lo describe el escritor de Hebreos. Lo describe como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Dice, y hecho más sublime que los cielos. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Jesús, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Gloria a Dios. Y luego dice en el capítulo 8, en el versículo 11. Dice de esta manera, perdón, no es este capítulo, es en el capítulo 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año solamente a ese lugar santísimo, pero primero tenía que confesar sus pecados de él y de su familia, y luego el de todo el pueblo. Pero aquí está hablando Cristo. Cristo hizo lo mismo, pero dice que entró a un tabernáculo, pero dice no de esta creación. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Eso es lo que obtuvo la sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo nos da una vida eterna. Nos redimió, nos compró. Él fue el único que pudo pagar el precio. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios, hermano, por lo que el Señor hizo en la cruz. Gloria a Dios. Dice en el 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Sabe qué hacía la sangre de ellos? Cubría solamente el pecado. Pero ahora dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Llegó el momento que dijo Dios, lo haces como algo que realmente no lo haces de corazón. Solamente confesaban sus pecados, pero como vulgarmente decíamos, lo hacíamos solamente de aquí hacia afuera, pero no había realmente un quebrantamiento por el pecado que ellos hacían. Ellos cometían pecado y ¿qué decían? Pues vamos a llevar el becerro, vamos a llevar el macho cabrío, pero no había un verdadero cambio en los hombres en el Antiguo Testamento. Por eso el Señor dijo, ya no quiero más víctimas, no quiero más sacrificio, no quiero más, porque todo esto el Señor llegó a aborrecerlo, porque lo hacían, no lo hacían de corazón. Por eso el Señor Jesús dice, ofrenda y sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, dice, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad. Quita lo primero y establece lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, dice, todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios por lo que Él hizo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios por esto que el Señor hizo, hermano. Por ese sacrificio, por esa sangre que Él derramó para quitar el pecado. La nación de Israel se le había dicho: perpetuamente vas a hacer esta fiesta, esa celebración. Pero sabe que el día de hoy la nación de Israel no tiene un templo, no tiene un lugar para poder llevar todos esos sacrificios. Si estuviera ese lugar, lo estuvieran haciendo todavía. ¿Sabe qué hacen el día de hoy? Ellos celebran este día y lo recuerdan y lo añoran, pero no hay templo, no hay ese atrio, no está ese lugar santo, no está el lugar santísimo, no están físicamente, pero ellos el día de hoy están preparando todo esto, hermano. Se ha dicho que ellos ya tienen las vestiduras de los sacerdotes, ya tienen los utensilios, tienen todo lo que va a llevar el templo, ya tienen preparado todo para armarlo en cualquier momento que ellos puedan. Pero ustedes saben que ahí hay una mezquita de los musulmanes. Por eso ellos van a ese lugar que se le llama el muro de los lamentos, y van y oran. Y claro que lamentan que no está ese lugar para que ellos puedan hacer todo esto que el Señor les había dicho que lo que tenían que hacer. Pero Dios a muchos de ellos les ha quitado el velo. Y muchos de ellos han reconocido que Jesús, al cual sus antepasados crucificaron, fue el que ahí en la cruz llevó sus pecados y los limpió de toda iniquidad. Pero otros están esperando y lo celebran con ayuno. Ayunan todo un día y ellos orando y esperando el cumplimiento de esta celebración. Ahora tú y yo, hermanos, hemos tenido el privilegio de que esa venda que teníamos nosotros se haya quitado, y que ahora tú y yo, nosotros podamos acercarnos a Él. Porque el Señor Jesucristo, lo que Él hizo Él aplacó la ira de Dios, pero también Él reparó el daño del pecado que tú y yo cometimos. Por eso dice Romanos capítulo 5 en el versículo 9, dice, en el 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Fuimos justificados en su sangre, dice, por Él seremos salvos de la ira. Sabe que Dios está airado con el mundo. Dios está airado por el pecado que hay en el mundo. Y un día que está no muy lejano, hermano, la ira de Dios se va a derramar sobre todo el mundo, en todas partes, hermano. Porque la Biblia sí lo habla de la ira de Dios. Porque dice: porque si siendo enemigos, tú y yo éramos enemigos de Dios, y el mundo sin Cristo es enemigo de Dios. Pero ahora dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La salvación ahora obtenemos por esa amor de que el Señor derramó por su muerte en la cruz del Calvario. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya no está la ira de Dios, por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este mensaje, hermano, que Dios nos ha dado a través de Jesús, esta palabra, es para que tú y yo ahora vayamos a reconciliar al mundo para con Dios. Que lo que Él nos ha perdonado y que ahora es la ira de Dios no va a venir sobre los hijos. Dice que la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia. Pero tú y yo, el Señor nos ha justificado y tenemos que mantenernos en la obediencia del Señor Jesucristo. Porque Él nos justificó delante del Padre y ahora nos ha hecho aceptos para nuestro Dios. Pero este mensaje tú y yo tenemos que llevarlo. Esto tenía que celebrar la nación de Israel. Muchos de los que han creído en Jesucristo, que se le llama judíos mesiánicos, porque han creído en el Mesías, porque muchos están esperando que venga y que pueda nacer o que se presente y los haga libres de toda la gente que, mire, la nación de Israel está en el ojo de todas las naciones. El día de esta semana escuché acerca de bombardeos que habían llegado, pero mire, Dios les ha dado Dios los ha protegido y les ha dado una inteligencia tremenda a la nación de Israel, que ellos tienen unos aparatos que detectan, hermano, las bombas, y ¿sabe qué hace? Las desvía. Porque la Biblia dice que la nación de Israel es como la niña de los ojos de Dios y nadie los va a tocar. Y ellos van a tener salvación, hermanos, en el último tiempo. Porque Dios ha amado a la nación de Israel. Aunque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ¿sabe qué, hermano? Ahora tú y yo, los que le hemos recibido, Dios dice que nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que hemos creído en su nombre. Gloria a Dios por este maravilloso sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y ahora es por la sangre de Jesús el que nuestros pecados han sido limpiados y han sido borrados. Yo te invito que pongas de pie, hermano. Si tú y yo entendemos, hermano, la obra de Jesucristo, tú y yo lo vamos a celebrar todos los días y en todo tiempo. Acuérdese que estábamos enemistados con Dios. El hombre sin Cristo está enemistado con Dios. Y la ira de Dios va a venir sobre ellos. Pero tú y yo tenemos que compartirles el amor de Cristo. No decirles que están perdidos y que van a ir a un lugar de tormento. No. El mensaje es que se reconcilien con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios no se va a quitar con las buenas obras ni con una religión. Solamente se aplacó y se aplaca la ira de Dios por medio de la sangre de Cristo. Y en esta hora yo le voy a pedir si pueden cantar ese canto que dice: solo de Jesús la sangre. Fue su sangre preciosa que Él derramó. Y dice que si aún pecamos, porque somos faltosos delante del Señor, tenemos que ir
Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Aleluya. Hay motivo por el cual tú y yo tenemos que adorar a Dios. Y que se te diga, hermano, levante tus manos, como decía hace rato nuestro hermano, de que tú dobles tus rodillas ante el Señor. No, hermano. Si realmente tú has sido limpiado y has sido justificado por la sangre de Cristo, tú vas a adorarle. Tú vas a magnificar el nombre de nuestro Dios. Porque nos dice Romanos 3:25, y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Fue su sangre preciosa. Vamos a adorar al Señor en esta tarde. Adora al Señor con todo tu corazón. Adóralo, Señor.